Estamos de regreso en A Primera Hora, un programa pensado para ti. Y bueno, amigos, de regreso en A Primera Hora y en nuestra entrevista central del día de hoy, me honra presentar a quien es el secretario general de mi organización política en la que me siento muy honrada y orgullosa de pertenecer, el partido Fuerza del Pueblo, Antonio Florián, cariñosamente Peñita, y quien tiene a veces que escuchar muchas de mis inquietudes. Buenos días, secretario. Buenos días, Peñita. Muy buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por levantarse tempranito y venir a compartir con nosotros. Usted sabe que hace un rato comentábamos aquí en el panel sobre el tema de la rueda de prensa que ustedes tuvieron ayer en la reunión de la dirección política y de la decisión de posponer de manera indefinida el diálogo con el presidente Luis Abinader. Yo quisiera que usted me diera un detallito de qué fue lo que pasó con eso. Leonel dijo que sí, tenía gripe, lo pospusieron, el partido dijo que no, la dirección política le estableció, le bajó una raya. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, fíjate, el presidente del partido, entendiéndose como una persona que tiene una gran responsabilidad política y compromiso con el país, con el pueblo, en principio fue llamado por el presidente de la República, digamos que 2 o 3 días después de las elecciones. ¿Fue una llamada directa? Directa, prácticamente lo sorprendió y le propuso visitarlo. En ese momento todavía no se había reunido la dirección. Ahora, la reunión se reúne ayer. Bueno, en ese momento el presidente aceptó, pero luego tuvo un problema de un virus gripal. Se excusó por el virus gripal, porque si el presidente de la República va a visitar al Papa, el Papa, que es un hombre que está en condiciones físicas difíciles por su edad, se le transmite un virus gripal a través del presidente de la República, que a su vez le transmitió a Leonel Fernández, se acusará a Leonel de que fue el que enfermó el Papa, ¿no? Pero esto tiene una estrategia profunda. Por lo tanto, entonces, lo correcto fue no aceptar, o sea, posponer la invitación. Se pospuso para el 2 de julio. Se pospuso para el día 2. Ahora, la dirección política del partido, tras discutir el tema, entiende que es muy prematuro aceptar un diálogo con el presidente de la República sin antes nosotros conocer, saber cuál es la agenda, qué es lo que se va a discutir, cuáles son los propósitos. Y por lo tanto, nosotros recomendamos al presidente del partido que posponga esa fecha hasta tanto tengamos mucho más informaciones y al mismo tiempo el partido tenga la oportunidad de profundizar la discusión de los temas que trajeron consigo la cuestión del proceso electoral. Es decir, está todavía muy caliente, el partido todavía no ha podido sintetizar a profundidad las razones de lo que ocurrió en el proceso electoral y ya estamos abocándonos a un diálogo que todavía no entendemos la razón. Por lo tanto, estamos en la obligación de que al menos se le diga cuál es la agenda, cuál es el propósito, se necesitan algunas señales y por lo tanto se planteó una proposición. Nunca negado al diálogo. Nosotros entendemos que el pueblo dominicano ha puesto en la Fuerza del Pueblo una gran responsabilidad como partido principal de la oposición. En consecuencia, frente a los problemas del país y del pueblo dominicano, nunca vamos a rehuir a nuestras responsabilidades. Y aún en los momentos más difíciles se dialoga. Aún estando en guerra se dialoga. Pero nosotros entendemos muy bien el papel del diálogo. Pero entendemos que en este momento hay que posponer esa discusión hasta que tengamos más claridad. Sí, don Antonio, en los procesos a veces hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Uno ve los números, lo que le dice la Junta, pero ya los partidos tienen una retroalimentación del proceso. En esa reunión de ayer se supone que ya se comenzó a ver cuál es la retroalimentación del territorio, sobre todo, digamos, ¿verdad?, que tuvo Fuerza del Pueblo como partido político de lo que ocurrió en las elecciones. Nosotros iniciamos el proceso. Vimos de los técnicos del partido unas estadísticas, los números, cómo quedó el cuadro de la provincia, los municipios. Y precisamente a partir de esas datas que se nos presentó ayer, la dirección política inició la discusión. Estábamos claros que en una primera reunión no iba a poder llegar a conclusiones de un proceso tan rico, tan profundo, de tantas enseñanzas y de tantas experiencias. En consecuencia,
se necesita, digamos, profundizar. Y es precisamente la decisión. La primera decisión de la dirección fue convocar a un encuentro, digamos, un día nacional de discusión. O sea, el partido, la dirección política se va a encerrar durante todo un día para analizar los datos, las estadísticas que se nos ofrecieron en cada uno de los lugares como consecuencia del proceso. Pero además, la segunda decisión fue iniciar un proceso de consulta con la base del partido. Es decir, vamos a convocar a las direcciones medias del partido, las direcciones municipales, de distritos municipales y provinciales, para conocer con ellos en detalle qué entienden los compañeros que ocurrió allí, cuál es su lectura de esto, y entonces todo este proceso que vamos a llevarlo, lo llevaremos a la dirección central y luego vamos a hacer el congreso del partido. En el congreso del partido no solamente vamos a trazar la política que ha de guiarnos en los próximos años, sino también a renovar la dirección. Es decir, el congreso va a fortalecer institucionalmente el partido en tanto y cuanto va a conocer asuntos relacionados con los estatutos mismos, con su declaración de principio, pero también va a hacer elección de, como está establecido, de sus órganos de dirección y de los nuevos líderes del partido. Y ahí quisiera preguntarle bien que mencionaba esa parte de la renovación y también del proceso al que se va a abocar el Partido Fuerza del Pueblo de cara al Congreso que va a realizar. Ayer mencionaba, se reunía también el Comité Político del PLD y su secretario general y presidente anunciaban que de cara al próximo proceso o al Congreso del PLD no se iban a repostular. Quisiera saber si en el caso suyo de manera particular tiene pensado repostularse a la Secretaría General del Partido Fuerza del Pueblo. Mira, cada partido tiene su propia realidad. El PLD vive una situación, Fuerza del Pueblo vive la suya. Al interior del partido se va a iniciar un proceso ahora de discusión que se ha profundizado. En el transcurso del proceso nosotros determinaremos qué camino tomamos. Creo también que es prematuro anunciar o no si vamos a postularnos o no a la Secretaría General, si buscaremos o no una determinada posición. Sí, una cosa está clara, nosotros continuaremos ejerciendo un papel fundamental en la dirección política del partido. Eso no cabe duda. Pero es la base del partido, es el partido el que tiene que determinar quiénes lo dirigen en lo adelante, quiénes los conducen en los estamentos fundamentales. Y nosotros no tenemos, en estos momentos, no vamos a anunciar si vamos o no vamos, ni mucho menos, porque apenas empieza el proceso. Y como le decía, vamos a iniciar sobre la base de la evaluación. Lo que determine esa evaluación y la discusión va a marcarnos bien cuál es el rumbo que vamos a tomar en el partido. Pero Fuerza del Pueblo acaba de tener un éxito en ese proceso electoral. Por eso decía que cada organización política vive una realidad diferente. La situación de Fuerza del Pueblo no es la del PLD. Por lo tanto, la lectura que tenemos nosotros de la situación no es la misma que tiene el Partido de Liberación Dominicana. Secretario, a mí me gustaría saber su opinión. Vamos a un proceso, un congreso. Tenemos pendiente el Congreso Manolo Tavares Justo, que es el Congreso Ordinario, y tenemos pendientes entonces el Congreso Eleccionario. A mí me gustaría saber su lectura de cómo debe producirse este proceso. Yo creo en la creación de espacios sinérgicos, en que la experiencia de las canas puedan conjugarse con los bríos de la juventud para tener una visión más acabada de la sociedad dominicana, donde estén incluidas todas las franjas etarias. Pero me gustaría saber qué piensa usted, cómo debe darse este proceso de renovación y de relevo dentro de la organización política. Dentro de la Fuerza del Pueblo como partido tiene un compromiso con el pueblo dominicano, con la historia de la República Dominicana, que no ha sido concluido. En consecuencia, nosotros estamos obligados a cumplir nuestras responsabilidades y a responder adecuadamente a las expectativas que las bases del partido y el pueblo dominicano tienen. Por lo tanto, el partido tiene que consolidarse, institucionalizarse y fortalecerse. Es un partido nuevo. Es apenas el primer proceso electoral real
en el que nosotros participamos. Porque nuestra participación en el 20 no se puede considerar una participación como fuerza del pueblo, digamos, per se. Ahora, en este proceso en el que nosotros por primera vez participamos y ya estamos colocados en el lugar que el pueblo dominicano acaba de colocarnos. Por lo tanto, tenemos que actuar con la suficiente madurez, responsabilidad frente a esas responsabilidades que tenemos ahora. Y no podemos cometer errores. La política que ha de desarrollarse tiene que ser más que de relevo, de continuidad renovada. Una continuidad renovada, incorporando eso que tú acabas de decir, el vigor, la fuerza de la juventud, con la experiencia y el conocimiento de los veteranos. Lo que estaríamos llamando una política de doble integración. Integrar los jóvenes que se incorporan al partido y que tienen también mucho deseo, que dominan los problemas actuales, pero también la veteranía de los compañeros y compañeras que durante mucho tiempo han estado al frente de la organización y de otras organizaciones y que han acumulado una experiencia extraordinaria. Y hay que hacer una sinergia entre ambos. Por lo tanto, no se trata ahora, porque nosotros no hemos cumplido nuestro compromiso histórico, se trata de sumar experiencia con juventud, con fuerza, para poder fortalecer el partido mediante su institucionalidad. Por lo tanto, habrá que desarrollar una metodología, digamos, para celebrar el Congreso, de integración, de participación solidaria, de unidad, de cohesión, que garantice que el partido pueda cumplir su papel. Mire, usted sabe que el 16 de abril pasado se lanzó una propuesta del presidente Fernández en la que tuve el honor de participar, tuve la invitación ahí, que era La Voz del Pueblo. Esa fue la primera de varias semanas que se estuvo presentando y él fue preguntado, me recuerdo ahí que le preguntaron que si eso era un paralelo a la semanal del presidente Luis Abinader. Y él decía que no, que esta era la réplica de lo que decía el gobierno, ellos lo pasaban con otros datos y estadísticas ahí. Pero pasó el proceso electoral y vemos que a 2 semanas, ya tenemos 2 lunes, que ha pasado después de las elecciones, pero no continúa La Voz del Pueblo. Ayer no se dio y el lunes pasado tampoco. Se cerró este proceso de hacer réplica al gobierno de La Voz del Pueblo. ¿Se continuará en este cuatrenio? ¿Será Leonel Fernández la figura que lo encabece? Mira, es un problema del rol del partido. O sea, nosotros tenemos que discutir ahora el rol de oposición. Y en el proceso de recomposición incluye una recomposición del secretariado, de las diversas secretarías del partido, que han de jugar un papel fundamental en la alimentación técnica y política, de la propia dirección política, que al hacer eso, Leonel sigue siendo el líder de la fuerza del pueblo, y más que el líder de la fuerza del pueblo, el líder del pueblo dominicano. Leonel Fernández acaba de sacar él, en las condiciones en que desarrollamos ese proceso electoral, que tendremos oportunidad luego de expresar nuestra, lo que sería la evaluación a profundidad de lo que ocurrió en el proceso electoral. Porque nosotros estamos profundizando en su investigación y vamos a plantear abiertamente todo lo que nosotros entendemos que ocurrió en el proceso electoral. Y lo vamos a decir al país. Ahora nosotros vamos a jugar nuestro rol de oposición. En el momento en que determinemos el rol que vamos a jugar, que lo estamos discutiendo ahora, lo empezamos a discutir, en ese momento, bueno, pues vendrá, digamos, las estrategias. ¿Se pondrá en pausa entonces, mientras tanto? Posiblemente, hasta que determinemos las estrategias de cómo continuar el papel opositor del partido, eso podría estar. Pero usted acaba de decir algo, y antes de que mis compañeros continúen, usted acaba de decir algo interesante. Leonel Fernández es y sigue siendo el líder de la Fuerza del Pueblo. Y hoy en la mesa justamente analizábamos el tema de si será Leonel Fernández candidato nuevamente en el 28. Ustedes ya tienen contemplado, sobre todo que estamos viendo que desde antes de las elecciones del 19 de mayo, ya dentro del PRM hay un baile de figuras que están desfilando, granjeándose lo que sería la candidatura presidencial. ¿En la Fuerza del Pueblo se ven otras figuras aparte de Leonel Fernández? Mira, alguien decía, bueno, Carlos. una de las preguntas que hizo ahorita la introdujo diciendo que en política hay cosas que se ven y otras que no se ven.
Elías. Elías fue. Elías. Generalmente no se analiza a profundidad los intereses, digamos, de clases sociales que se movilizan alrededor del comportamiento de los individuos. El comportamiento de los individuos generalmente no se da por un interés personal particular, sino más bien movido por los intereses, digamos, políticos, los intereses de clase incluso, y sociales que representa. En realidad, es muy prematuro ahora anunciar o decir que no será candidato, que fulano, que el presidente será el candidato del partido, o seguirá haciéndolo, o que podría emerger otra figura, porque las circunstancias durante todo este proceso político que se va a desarrollar van a determinar qué camino tomar. Ayer decía el líder del partido, en un análisis de la discusión que desarrollamos, que el profesor Juan Bosch fue presidente en el 63 y para construir un partido se sacrificó en múltiples oportunidades siendo candidato, sabiendo que no iba a ganar las elecciones. Eso hizo Leonel Fernández también. En el 20, Leonel sabía que él no iba a ganar las elecciones, pero Leonel necesitaba contribuir a establecer una fuerza política mayoritaria en el país. Si él no hubiese sido candidato y no se sacrifica en el 20, pues el pueblo no tuviera las condiciones que está ahora. Entonces, la persona hace sacrificio, porque el tema no solo es ganar las elecciones, sino el papel que uno juega en la historia, la contribución que uno hace con el desarrollo del país y la contribución al desarrollo del pueblo dominicano en su búsqueda por la solución de sus problemas fundamentales. Y Leonel ha jugado un papel fundamental en la historia reciente del pueblo dominicano. Por lo tanto, si él sigue gravitando políticamente en la historia del pueblo dominicano, en la vida cotidiana del pueblo, lo va a determinar las propias circunstancias que se van a ir desarrollando en el tiempo por venir inmediato. Nosotros no podemos ahora decretar la muerte política de nadie. No podemos decir, bueno, ya Leonel no va a ser candidato. No se puede. Leonel es el líder del partido, lo acaba de demostrar. Y son las circunstancias mismas las que han de determinar si él puede postularse o no, porque políticamente no tiene impedimento, ni jurídicamente tampoco. Si las condiciones le permiten, él será candidato, si no, el partido postulará a otra persona, a la persona que entienda que sea necesario postular, y el propio líder establecerá el camino, el rumbo a seguir, y junto con nosotros construiremos el poder que el pueblo dominicano ha de darnos para reconstruir la República Dominicana. Tenía una pregunta. Ya usted habló del presente, de lo más próximo, tema Congreso y demás, pero además de eso, ¿qué se perfila en un mediano plazo, fuerza del pueblo? ¿Qué viene? ¿Qué espera la sociedad del partido? Yo decía ahorita que el pueblo dominicano ha puesto una responsabilidad en el balance político en el país, en la fuerza del pueblo. Y nos ha colocado como la fuerza mayoritaria de la oposición. Es decir, los representantes políticos de la oposición. El pueblo dominicano ha querido que nosotros desde ahí asumamos un rol importante y nosotros lo vamos a asumir. Nuestra política será de oposición responsable frente al gobierno. Todo va a depender de las políticas, de las medidas que el gobierno desarrolle, de cómo será la respuesta que pudiera estar organizando el partido para defender los intereses del pueblo dominicano. Lo que nosotros creemos que son los intereses de la gran mayoría del pueblo dominicano. Vamos a jugar ese papel. Por lo tanto, reitero, todavía es prematuro. Nosotros estamos aún el gobierno no ha asumido, en agosto asume. Vamos a ver cómo va a conducirse en ese próximo gobierno, cuáles serán las políticas que se van a plantear. Y bueno, ustedes vieron en los debates que se desarrollaron las diferencias. Se perfilaron una serie de diferencias. Esas diferencias van a continuar porque hay una visión diferente de país. Nosotros tenemos una cosmovisión de la República Dominicana que más o menos difiere
de la visión del actual gobierno y posiblemente del nuevo equipo de gobierno que se instale en agosto en cuanto a los intereses de clase que se defienden. Y por lo tanto, ahí habrá alguna confrontación. O sea, por ejemplo, desde el punto de vista económico, nosotros creemos un país verdaderamente productivo. Creemos en el desarrollo de la industria nacional y la profundización del desarrollo tecnológico, la ciencia y la tecnología. Nunca estaríamos de acuerdo con fortalecer las importaciones en desmedro de la producción nacional. Y ahí van construyéndose visiones diferentes de gobierno. Y en eso ahí nos van a encontrar nuevamente de frente. Bueno, agradecer Gracias, Peñita. su visita acá en este espacio, secretario. Es la segunda vez que nos honra con su presencia. O sea que ya terminamos. Sí, se va rápido el ¿Le gustó a tiempo. usted? Estoy cogiendo velocidad. Óigame, pero esta media hora se hizo cortica, ¿verdad? Sí, cuando los temas son interesantes así.